Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al posible primer episodio de este podcast llamado El Geek Bugueado. Bueno, yo soy Luis Gordon y estoy aquí acompañado con mis amigos Cristian Hernández. Saluda Cristian. Hola, hola, ¿cómo estamos? Con Ken Mendoza. Y hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Y bueno, también estaba Daniel Pizarro, pero por problemas técnicos no nos puede acompañar en esta ocasión. Bueno, en este programa vamos a hablar un poquito sobre qué es Arduino y sobre cómo entrar en este mundo del hardware, el cual es muy interesante. Bueno, para comenzar les voy a platicar un poquito sobre qué es la tarjeta Arduino, cómo funciona y para qué sirve y por qué se volvió tan popular y por qué ustedes deberían también tener una y comenzar a interesarse por todo este mundillo que es el hardware. Bueno, primero que nada vamos a comenzar hablando de qué es el Arduino. Bueno, el Arduino es una plataforma de hardware libre basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. Bueno, pocas palabras, es una tarjeta de desarrollo que contiene un microcontrolador y todos los demás dispositivos que son necesarios para que el microcontrolador funcione. Ahora, ¿pero qué es un microcontrolador? Un microcontrolador, porque sin el concepto no quedaría tan claro esto. Bueno, un microcontrolador es un dispositivo que dentro de sí tiene todos los sistemas que tendría una computadora, como desde la cual nos estás viendo en este momento. Probablemente saben, el microcontrolador es un dispositivo que tiene un CPU, tiene una memoria no volátil, es decir, esta permanece cuando la desconectas de la corriente, va a tener una memoria volátil, esta se reinicia cada vez que pierde alimentación, va a tener obviamente un espacio en memoria que va a funcionar como es la memoria volátil o funciona como RAM básicamente, y la memoria no volátil va a funcionar parecido a como sería un disco duro. Pero todo está integrado dentro de un circuito muy pequeño que les estoy mostrando aquí en este esquema. Y básicamente fueron desarrollando diferentes componentes y al final lograron meterlos en uno solo. Pero, ¿qué los diferencia de una computadora? Bueno, el microcontrolador te va a servir para hacer proyectos donde tú requieras alimentar tu computadora o proyecto por medio de una batería que dure muchísimos días y así no requieras procesar grandísimas cantidades de datos y básicamente puedes meterlo o utilizarlo en muchos lugares debido a su tamaño compacto. Los microcontroladores llevan muchísimos años existiendo en el mercado y existen en tamaños muy, muy pequeños. Ahora imagínense, ¿en dónde creen que podemos encontrarlos? Bueno, en todos lados, en las cámaras hay microcontroladores, en los sistemas de luces hay microcontroladores, pero no solo en eso, ¿saben? En todos los dispositivos modernos viven los microcontroladores. Por ejemplo, en los velocímetros digitales que utiliza la policía para encargarse de medir la velocidad a la que va un carro, en los controles de aires acondicionados, en los aires acondicionados. Ahora, imagínense un sistema donde estaban obteniendo energía eléctrica por medio de celdas solares. Ellos también tienen microcontroladores en los paneles para ir midiendo la energía que van consumiendo y reportando todos estos datos por medio de una conexión a red para que puedan ser monitoreados. Entonces los microcontroladores realmente están en todos lados, desde un monitor hasta cualquier cosa que te puedas imaginar. Y el Arduino es eso, es una tarjeta que logró hacer que los microcontroladores, que como les voy a mostrar ahora un poquito más adelante, tienen una gran barrera de entrada y podrían ahora ser usados por una cantidad masiva de programadores o de personas que tienen ganas de hacer cosas con hardware y básicamente no tuvieran que sufrir con las partes difíciles de los microcontroladores, ya que les voy a mostrar un poquito justo a continuación en esta diapositiva, el esquemático de Arduino. Básicamente el diseño electrónico de Arduino, primero que todo esto yo lo tengo acá porque Arduino es un hardware libre, como lo tengo aquí en la diapositiva. El hardware libre son dispositivos de hardware cuyas especificaciones y diagramas esquemáticos, los cuales son de acceso público, ya sea que tengan una, un pago de bajo precio o de forma gratuita. Básicamente el diseño electrónico de Arduino eh, es una tarjeta Open Hardware. Eso quiere decir que toda la parte del diseño que ellos la liberan para que muchas personas lo puedan hacer. También, igual,
ellos también pueden venderlo porque ellos los hacen. Por eso es que uno va a poder ver Arduinos de diferentes colores, diferentes tamaños, con variaciones muy pequeñas. Por ejemplo, podemos tener una forma idéntica, pines idénticos, hasta el tamaño idéntico, pero va a tener diferentes colores, nombres diferentes, y esto es porque es open hardware. Y cualquiera que quiera hacer su propia versión de Arduino y comercializarla, siempre y cuando no utilice la marca Arduino, porque aquí ya entraría en conflictos de nombre, de marca y eso. Entonces, como pueden ver en este esquemático, es un diseño electrónico y tal vez se pregunten, bueno, no entiendo. Bueno, básicamente estas son todas las conexiones que existen dentro de la tarjeta Arduino, entre los diversos componentes que este utiliza. Por ejemplo, si tú quieres tener tu propio microcontrolador conectado a USB para poder usarlo en una computadora, tú tenías que comprar todos estos componentes y hacer todas las conexiones tú mismo. Es por esto que les decía que la barrera de entrada que existía para trabajar con microcontroladores la bajaron muchísimo. Entonces aquí podemos ver más o menos todo lo que son las conexiones que requiere el driver USB y todo lo demás nosotros ya no necesitamos hacerlo porque ya está hecho en la tarjeta de desarrollo. Bueno, ahora el microcontrolador también requiere que le conectes una alimentación, que utilices un cristal para dar la frecuencia y más piezas que son bastante complicadas. Entonces, tú necesitas crear un circuito para poder empezar a hacer el proyecto que tú quieres hacer. Es decir, si quieres hacer un robot con un microcontrolador, tienes que crear primero el circuito para el microcontrolador y después crear el circuito propio del robot. Entonces, eso es lo que lograron reducir con un gran nivel y con un gran trabajo, meter todo eso en una sola tarjeta y poder ponerlo en el mercado. Bueno, pero ¿cuáles son las características de este Arduino en específico, que es el Arduino Uno? Tiene una velocidad de megahertz, el tamaño de memoria RAM, flash y EEPROM, EEPROM, cantidad de pines y entradas y salidas, número de pines analógicos, el número de puertos UART y 2C, SPI, tienen el tamaño de la tarjeta, los bits del procesador y el voltaje del procesador. ¿Cuáles son las ventajas? Como ya he dicho en todo lo que llevo comentándoles, es muy fácil aprender a utilizar Arduino, es algo sumamente sencillo si te pones en práctica, si te pones en ello. El material es de un bajo costo porque es open, ya que es open hardware, puedes obtener una gran variedad de Arduinos por un precio asequible, como también puedes comprar el Arduino original, pero ya sería con un precio un poco más elevado. Posee una gran cantidad de usos, una plataforma abierta, multiplataforma, y la programación es simple y directa. Bueno, ahora vamos a pasar con mi compañero Cristian. Hola Cristian, nos va a hablar sobre los tipos de Arduino. Bueno, ahora vamos a hablar del Arduino Mega. El Arduino Mega es probablemente el microcontrolador más capaz de la familia Arduino. Posee 54 pines digitales que funcionan como entrada y salida, 16 entradas análogas, un cristal oscilador de 16 MHz, una conexión USB, un botón de reset y una entrada para la alimentación de la placa. La comunicación entre la computadora y Arduino se produce a través del puerto en serie. Posee un convertidor USB en serie, por lo que se necesita conectar el dispositivo a la computadora utilizando un cable USB, como el cual utilizan las impresoras. Ok, Arduino Bluetooth. Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia. Tienen una señal de 2.4 GHz. Los principales objetivos que se pretende conseguir con esta norma son facilitar la comunicación entre equipos móviles eliminando los cables y conectores entre estos. Ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales. El hardware de comunicación diseñado especialmente para dispositivos de bajo consumo, que requiere corto alcance de emisión y basados en transceptores de bajo costo. El Arduino Pro. El Pro en versiones de 3.3 voltios y 8 MHz y 5.5 voltios y 16 MHz
Tiene 14 pines digitales de entrada y salida, de los cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM. 6 entradas análogas, un conector de alimentación de batería, un interruptor de alimentación, un botón de reinicio y orificios para montar un toma de corriente, un cabezal ICSP y un cabezal de 6 pines. El Arduino Pro Mini. El Arduino Pro Mini es utilizado como una instalación semipermanente en objetos, equipos a la medida o exposiciones, en donde se necesita la potencia de un Arduino Uno para un tamaño reducido. El Arduino Mini está diseñado para ser montada y usada en una protoboard debido a su tamaño compacto y al arreglo de headers macho, adecuado para prototipos pequeños y de volúmenes pequeños. Puede considerarse que es una versión miniatura de la tarjeta Arduino Uno. El Arduino Pro y el Arduino Pro Mini y el Arduino Mini tienden a tener las mismas funciones. Dependiendo del trabajo en el cual estemos trabajando, se pueden utilizar alguno de estos tres hardware. El Arduino Nano, también diseñada para usarse en espacios pequeños, es considerada como otra versión miniatura del Arduino Uno. Solo se diferencia del Mini por poseer un puerto mini USB para programarla y energizarla. Su precio es intermedio al ser más cara que el Mini. Ok, el Arduino Uno tiene 14 pines de entrada y salida, de los cuales 4 pueden ser utilizados para salidas PWM, 6 entradas análogas, un resonador cerámico de 16 MHz, un conector para USB tipo hembra, un jack para fuente de poder y un conector ICSP y un botón de reset. Tiene todo lo necesario para manejar el controlador. Simplemente conectamos al computador por medio del cable USB o una fuente de poder externa, que puede ser adaptado AC o DC, o una batería. Cabe aclarar que si se alimenta a través del cable USB en el ordenador, no es necesaria una fuente externa. Ok, ahora vamos a hablar de las partes del Arduino Uno o su estructura. Comenzamos por el número 1, el cual es el puerto USB. Cada placa Arduino necesita una forma de estar alimentado eléctricamente. Esta puede ser alimentado desde un cable USB que viene de su ordenador o un cable de corriente eléctrica con respectivo adaptador. La conexión USB es también como va a cargar código en su placa Arduino. No se utiliza una fuente de alimentación superior a 20 voltios, ya que se puede dañar la placa Arduino. La tensión recomendada para la mayoría de modelos Arduino es entre 6 y 12 voltios. Pasamos a los pines. Los pines en la placa Arduino es donde se conectan los cables de un circuito. El Arduino tiene varios tipos de diferentes de entrada, cada uno de los cuales está marcado en el tablero y utilizan para diferentes funciones, los cuales los voy a ir señalando. El número 3, GND, abreviatura de tierra en inglés. Hay varios pines GND en Arduino, de los cuales pueden ser utilizados para conectar a tierra el circuito. El 4 y el 5, que están al lado del número 3, son los suministros pin de 5 voltios y los suministros de pin de 3.3 voltios de potencia. El número 6, que están en la parte derecha, inferior derecha, los cuales son el analógico. El área de pines en el marco de analógica etiqueta de 0 amperios hasta 5 amperios. No son analógicas. Estos pines pueden leer la señal de un sensor analógico como un sensor de temperatura y convertirlo en un valor digital que podemos leer. Número 7. Digital. Son los pines digitales de 0 al 13. Estos pines se pueden utilizar tanto para la entrada digital, como decir si se oprime un botón, y salida digital como encender un LED. La PWM, que está al lado del número 7, puede haber notado la tilde, la cual al lado de algunos de los pines digitales 3, 5, 6, 9, 10 y 11, estos pines actúan como pines digitales normales, pero también se pueden usar para algo llamado modulación por ancho de pulsos, PWM por sus siglas en inglés. La número 9, el cual es llamado AREF, soportes de referencia analógica. La mayoría de las veces se puede dejar este pin solo. A veces se utiliza para establecer una tensión de referencia externa entre 0 y 5 voltios, con el límite superior a los pines de entrada analógica. El número 10, el cual es el botón de reinicio y tiene una función, la cual es
Presionando este botón se conectará temporalmente al pin de reset a tierra y reinicie cualquier código que se ha cargado al Arduino y se borren las funciones que tiene. Este puede ser útil si el código no se repite, pero quiere probarlo varias veces. El número 11, el cual es indicador de LED de alimentación. El indicador de LED debe encenderse cada vez que conecte la placa Arduino a un toma eléctrico. Si esta luz no enciende, hay una buena probabilidad de que algo anda mal. El número 12, el cual es llamado LED RX-TX. TX es la abreviatura de transmisión. RX es la abreviatura de recibir. Estas marcas aparecen un poco en la electrónica para indicar los pasadores responsables de la comunicación. En nuestro caso, hay dos lugares en el Arduino Uno, donde aparece TX y RX, una vez por pines digitales 0 y 1 y por segunda vez junto a los indicadores LED TX y RX 12, los cuales están señalados. Estos LED nos dirán algunas buenas indicaciones visuales, siempre nuestro Arduino está recibiendo o transmitiendo datos, como cuando nos estamos cargando un nuevo programa en el tablero. El 13, el cual es el microcontrolador, lo negro en todas las patas de metal es un circuito integrado, IC por sus siglas en inglés. Piensa en ello como el cerebro de nuestro Arduino. La principal IC es en el Arduino ligeramente diferente de un tipo de placa a placa tipo, pero es por lo general de la línea de ATmega, de CI de la empresa ATmel. Esto puede ser importante ya que puede necesitar saber el tipo de IC junto con su tipo de tarjeta antes de cargar un nuevo programa. Desde el software Arduino, esta información se puede encontrar en la escritura en la parte superior del IC, la cual aquí tenemos 1 y dependiendo del dato que nosotros tengamos, nos podemos guiar de eso. Si quieres saber más acerca de la diferencia entre diversos circuitos integrados, la lectura de las hojas de datos suele ser una buena idea. El 14, el cual es el regulador de voltaje. Esto no es realmente algo que se puede o debe interactuar con el Arduino, pero es potencialmente útil para saber qué está ahí y para qué sirve. El regulador de voltaje hace exactamente lo que dice, que controla la cantidad de tensión que se deja en la placa Arduino. Piensa en ello como una especie de guardián. Se dará la espalda a una tensión adicional que podría dañar el circuito. Por supuesto tiene sus límites, por lo que no conecta tu Arduino a nada superior a 20 voltios, ya que si supera esta cantidad puede que el Arduino tenga un daño o le pase algo. Ok amigos, ahora los voy a dejar con mi amigo Ken. Bueno, yo les hablaré un poco sobre lo que es la programación en Arduino, los tipos de programas que existen para programar Arduino y los diversos lenguajes que hay. A su vez les explicaré un poco sobre los diversos usos que tiene el Arduino en la vida cotidiana. Pero comencemos por partes, con lo que son los tipos de programas. Y a lo largo de la historia han existido muchos programas para programar Arduino, algunos han quedado obsoletos y algunos han sumergido en la actualidad y aún siguen vigentes. Y así es, amigos. Entre estos están, podría decirse que los más importantes o los más comunes, pero hay muchos. El primero es Arduino IDE, y sí, Arduino tiene su propio programa o su propio entorno de programación, que es un lenguaje de programación de software libre que cuenta o está basado en el lenguaje de programación de C++. Luego le sigue Scratch, que es un lenguaje de programación apropiado, se podría decir que para los niños de primaria, porque es muy visual e intuitivo, es decir, es más visual que es codificado, pero es de una forma visual, es decir, tú ves lo que estás programando en el entorno. Luego le sigue MBlock, que es un programa ya más especializado para el programa de los manejos de robot de MKBlock, y estos son prototipos creados en base a este programa bajo Arduino que se pueden programar. Ahora, entre los diversos lenguajes que existen, programar Arduino también se encuentran diversas plataformas y simuladores, y estos son algunos. Como anteriormente les había dicho, existieron a lo largo de la historia diversos programas con diversos lenguajes que
aún siguen vigentes o tal vez no son muy conocidos, en cual son, como le hablé ahorita, C++, Java y Python. A su vez, de una forma más intuitiva y visual, existen diversos simuladores que cuentan con la capacidad de mostrarte de una forma directa cómo quedaría en caso de que sea un circuito con una tabla de Arduino. Entre estos se encuentran Autodesk Excel, el FreeSci y el Proteus, que son simuladores que puedes encontrar en la web. Ahora, como les había dicho, les iba a comentar un poco sobre los usos que tiene Arduino en la vida cotidiana. Y Arduino en la vida cotidiana tiene muchos usos, es decir, puedes construir casi de todo. Arduino es una plataforma que te ayuda a programar un microcontrolador y puedes hacer lo que tú quieras, es decir, todo depende de tu imaginación. Por ejemplo, puedes programar desde un robot, un reloj, lo que tú creas que necesitas para tu vida cotidiana. Por ejemplo, los prototipos de los robots inician con Arduino. Los prototipos de los relojes, por ejemplo, un Smart inicia con Arduino. Puedes hacer muchas cosas, desde lo que menos tú creas hasta lo más posible lo puedes hacer con Arduino. Simplemente depende de tu internet y la capacidad de programación que tengas sobre estos microcontroladores. Y aquí finaliza mi explicación. Muchas gracias por estar con nosotros. Los dejo con mi compañero Luis Gordon, que hará su despedida. Bueno, chicos, espero que les haya parecido liviana esta pequeña explicación sobre Arduino, su lenguaje de programación, para qué sirve y todo para que tengan un poco más de conocimiento sobre este mundo y se animen a aprender más por su cuenta, ya que la clave del éxito es ser autodidacta y nosotros le dimos un impulso y ya están ustedes profundizar en el tema para volverse unos expertos en esto. Y bueno, espero que les haya gustado todo y sin más, nos despedimos hasta un próximo capítulo de tu podcast, El Geek Bugueado. Hasta la próxima.